Mi nombre es Yanelis Núñez, trabajo en la revista La Prensa. Agradezco que han venido hoy. Estamos presentando esta mesa. Más que nada, la mesa no estaba programada en un inicio en el foro, pero las manifestaciones en Cuba el 17 de marzo y las que se han sucedido luego, pues nos han obligado a, digamos, a un poco redireccionar el asunto, ¿no? Y ofrecer algunas herramientas, recursos en medio de una situación bastante crítica en Cuba, y que vemos que hay un interés y una movilización ciudadana importante. Entonces, nada, quiero ante todo presentar a los que me acompañan, que son María Matienzo, escritora, activista, Amelia Cachadilla, activista, no sé cómo definirte, pero madre cubana, sí. Madre cubana, ciudadana cubana, y está Ricardo González, escritor y es preso político, y bueno, les agradezco que hayan aceptado la invitación con tan poco tiempo. Quería empezar un poco presentando la mesa, que se llama así, la tecnología puesta digamos, a disposición de las movilizaciones ciudadanas, hablando un poco de los referentes que tenemos en la fecha reciente, en los años recientes, de movilizaciones ciudadanas. Es decir, no es algo nuevo, por suerte. Ahí se ha visto en los últimos años un resurgir, y se ha visto una activación importante, y es algo, por lo menos en lo personal, que creo valioso sacar, porque se está formando, digamos, una tradición, aunque una tradición de protesta y de ocupación del espacio público. Desde el propio 2003, con las Damas de Blanco, son un grupo de mujeres cubanas que en el marco de la Primavera Negra fue un grupo de detenciones arbitrarias, masivas, que se sucedieron en Cuba, salieron a protestar de forma seguida por la liberación de sus presos políticos, de sus familiares, de sus amigos, y que digamos, se han convertido en referentes de movilización ciudadana y de ocupación del espacio público, que aún lo siguen haciendo. Cada domingo, como un gesto simbólico, tratan de llegar a las instituciones religiosas que tienen cerca a mostrar su preocupación y para exigir un cambio en Cuba. Al final es la raíz de todos los males, ¿no? También quería citar algunas desde otros sectores. Ahí el sector de la cultura tampoco es nuevo que se manifieste, digamos, en fechas recientes. Haciendo un bosquejo rápido, hay una protesta de los artistas del hip hop, del Festival de Puños Arriba, que no sé si lo conocen, pero que un festival fue muy importante, y que en el 2013 se hicieron una manifestación frente al Instituto de la Música, y que, bueno, exigiendo que parara la censura y que parara el control sobre las iniciativas artísticas en Cuba. Bueno, quiero citar otros, pero están el sector de los defensores de animales, que en el 2019 tuvimos una manifestación, el del 11 de mayo, que es un referente también importante de la comunidad LGBTI, que salió y ocupó el Paseo del Prado, con detenciones antes y después de la manifestación, y por supuesto ya las más recientes, las más conocidas y las que trascendieron de manera significativa en las redes sociales, que fueron las del el 27 de noviembre frente al Ministerio de Cultura, y por supuesto la del 11 de julio, que bueno, que a todos nos dio alegría, ¿no? Y yo creo que fue un momento de resurgir de la esperanza, ¿no? Ahí hubo una activación de la comunidad internacional exiliada o migrante, y una movilización en todos los territorios. Vimos en ese momento digamos, una sensibilidad al respecto y un resurgir de eso, de que en Cuba era posible el cambio, y que serían las personas las que lo consiguieran, ¿no? Después de eso, pues han habido muchas, después del 11 de julio, y tenemos ya sus propias víctimas, ¿no? Están las manifestaciones en Nuevita, que está una muchacha que se conocía como la Chamaca, a la que le están pidiendo 15 años de petición fiscal solo por manifestarse, y que también formó parte de estas movilizaciones en pequeñas comunidades frente a los cortes de electricidad, pero también porque no se puede reducir estas demandas a que ahora no hay comida, para no hay electricidad. En el trasfondo de todas estas manifestaciones, aunque
en la defensa tú veas y en los reclamos tú veas que está el tema de la comida, el tema de los medicamentos y el tema de electricidad, salen, pero en el trasfondo sabemos, todos sabemos, incluso también están en los pronunciamientos públicos, que es el cambio de sistema lo que se pide a nivel nacional, ¿no? ¿Sabe? Para no reducir estas movilizaciones a la situación de precariedad económica, social y en todos los sentidos, en todos los órdenes que hay en Cuba. Y lo importante de todas estas manifestaciones, y quería nombrarlas porque somos de memoria corta, y el gobierno también, el régimen cubano también se ha encargado de hacer un borramiento, y por eso es importante recordarlas, ¿no? Y de que también la sociedad cubana que ahora mismo está en Cuba, se está movilizando, pues sepa que es parte de una larga tradición y que se incorpora esa tradición, y que se naturalice. Para mí es importante que se naturalice la protesta en Cuba, para el reclamo de los derechos, incluso cuando hay una transición democrática o alcancemos en algún momento la democracia. Y sobre el tema, bueno, no quiero hablar mucho, pero hay algo importante que es el tema de con la presencia, con la llegada de las redes sociales, pues el gobierno también se reajusta, ¿no?, su mecanismo represivo. Y ahí aparecen todas las leyes que conocemos, el decreto 370, el decreto 35, empieza a organizar incluso el nuevo código penal, que en muchos de sus capítulos habla sobre, por supuesto, la represión de la libertad de expresión en las redes sociales, porque ve que al final ahí hay una llama, ¿no? Ahí hay una herramienta importante para la ciudadanía para movilizarse. Entonces, bueno, era un poco lo que quería conversar, pero bueno, más que nada quería que ustedes compartieran sus experiencias, primero, ante todo, cómo llegan, que quieres empezar por ti, María, que al final fuiste una de las que después del 11 de julio estuviste dentro del grupo que empezó a hacer todo el registro de los detenidos, de las personas desaparecidas, y se hizo la plataforma de justicia CJ, que fue tan importante para tener los datos que tenemos, que eso también es un plus, ¿no?, que tenemos de las redes sociales, que nos permite recolectar información y denunciar, exponer al gobierno cubano, que es tan difícil, porque sobre toda la situación en Cuba, sobre todo lo que ocurre, siempre hay un velo, ¿no?, de ocultamiento. Entonces, nada, que nos comentes tu experiencia sobre la importancia de las redes sociales, sobre el trabajo de Justicia en CJ en ese momento, y sobre tu trabajo también como periodista. Bueno, yo creo que mi primera experiencia con movilizaciones en redes, no digamos en el espacio público, no fue Justicia en CJ. O sea, había una especie de ensayo del 2020 con el recrudecimiento de toda la represión y de toda la... O sea, fue proporcional el nivel de protesta en la calle, pequeñas protestas, con la toma del espacio digital. Y fuimos ensayando poco a poco de cómo podría suceder después en el supuesto de que ocurriera, como ocurrió después, un 11 de julio. En ese momento no sabíamos qué iba a pasar, pero sabíamos que en algún momento iba a pasar. Hubo una especie, pequeños ensayos. Por ejemplo, recuerdo en el 2020 cuando detuvieron a Jorge Enrique Rodríguez, el periodista de Diario de Cuba, que nos nucleamos alrededor de una plataforma que creamos instantáneamente. Logramos aunar artistas, sobre todo del mundo de las artes escénicas, porque tenía muchas relaciones ahí, periodistas, y hicimos presión desde las redes. O sea, con un grupo creado que aún funciona, o sea, está ahí. Por suerte, las redes nada muere. Ese fue, digamos, un primer ensayo. Después, bueno, vinieron todos los pequeños ensayos de las detenciones de Luis Manuel Otero Alcántara y las movilizaciones a través de las redes. El régimen, yo creo que de alguna manera va midiendo el termómetro por las cosas que ocurren en las redes. E incluso me atrevería a decir, sin temor a equivocarme, que muchos movimientos ocurrieron más en el espacio digital que en el espacio cívico. Por ejemplo, las protestas que hubo alrededor, las protestas, por llamarla de alguna manera, porque también uno tiene que irse adaptando a que tenemos un arma poderosa cuando hablamos de redes en la mano, que no siempre es la calle, pero toda la incomodidad que hubo alrededor del asesinato de Hansel Galeano, el régimen, a través de esa incomodidad de las redes,
Entonces, bueno, midió quiénes podíamos salir, quiénes eran los cabecillas, los supuestos cabecillas a una comisión de alimentación, aunque fuera pequeña, en determinados espacios, y fue a reprimir. O sea, esos fueron, digamos, los primeros ensayos antes de llegar a una justicia en CJ, que, dicho sea de paso, en menos de una semana teníamos más de 16.000 seguidores, porque evidentemente la cifra que hay de presos políticos no es la que, o sea, la que hemos podido constatar, la que hemos podido corroborar, no es la que debe estar siendo la realidad. Entonces, Justicia CJ fue creado el 12 de julio, nos reunimos todas las personas que teníamos, o las mujeres que teníamos alrededor, ya una experiencia previa, con la lista de dirección detrás que tiene a través de Google también, digamos, una expertise a la hora de socavar información a través de las redes, y una red importante de apoyo dentro de la isla, Irene Núñez Pérez, que también había trabajado en otros momentos, también, o sea, desde el espacio digital, monitoreando, haciendo informes. De hecho, acababa de hacer la mesa de diálogo de la juventud cubana, acababa de sacar un informe meses antes, que ya estaba de alguna manera previendo que podía haber un estallido, porque la juventud que se encuestó a lo largo de todo el país arrojó que el 83% estaba decidida a salir a protestar. O sea, que un número importante dentro de la muestra que se había recogido en ese informe. Bueno, Camila Rodríguez, estaba también Darcy Bo, son gente, o sea, Salomé, Bacallao, gente, se me olvidan dos. Gretel y perdón, ahorita no recuerdo, pero son gente, fueron periodistas y gente que estaba acostumbrada a manejar las redes, se manejaba muy bien en materia de tecnología, en materia de hacer bases de datos, que era lo que básicamente teníamos. Nosotros en algún momento pensamos que en esta gran metáfora, ¿no?, de estar recogiendo los muertos de la guerra a la que hemos ido en total con desigualdad de condiciones. Y nada, eso se convirtió no hubo respuesta directa, por supuesto, pero uno mide hasta dónde llega con la dictadura cuando empiezan los llamados a atención en los medios de ellos diciendo que en Cuba no hay desaparecidos, cuando sabemos que hubo padres, madres, familiares que estuvieron un mes o 2 o 3 meses sin poder ver a sus familiares. Hubo gente que llegó a un mes sin saber dónde estaba, y tristemente, bueno, el alcance de las redes y las redes que uno puede establecer desde lo digital no son nada si no tienes una base sólida en la realidad. A mí me encanta decir que no somos píxeles, ¿no?, que todavía somos de carne y hueso. Y hubo muertes sospechosas alrededor del 11 de julio que no hubo manera de corroborar y se quedaron en el aire. Un día supongo que nos enteraremos cuáles fueron las circunstancias reales de esas muertes, ¿no? Pero eso fue Justicia CJ, y eso de alguna manera sigue siendo, aunque no estemos todos ahí. Total. No, y en el caso tuyo, Amelia, igual, si quieren intervenir en cualquier momento lo pueden hacer. En el caso tuyo, que al final fue, digamos, hizo viral esa denuncia tuya, que al final era un sentir de una parte importante de las madres, de las cuidadoras, que al final son las que tienen el rol de llevar el plato de comida, y lo vemos en las manifestaciones que se han dado, que son las mujeres las que están ahí de abanderadas, ¿no? En tu caso, ¿cómo te afectó? Un poco la gente que está más cercana sobre tu historia, pero bueno, que se conozca, ¿cómo te afectó esa exposición? ¿Cómo lo sentiste tú? Y ¿cuánto crees, digamos, cuál es el aporte, ¿no? ¿Cuál es en tu percepción? ¿Cómo sientes que has apoyado, ¿no? En ofrecer a otras madres un referente nuevo, ¿no? De que podemos hacer nosotros como madres nuestro statement y poner las cartas sobre la mesa y revelarnos, ¿no? A ver, algún día yo explicaré mi proceso hasta esa directa, pero es una realidad que las redes sociales a mí me sirvieron para decir, estoy del lado equivocado de la razón. Toda la información que me llegaba por medio de ella corroboraba que había sentimientos que yo tenía encontrado y que otras personas también lo sentían,
y que se volvieron en las redes un espacio seguro de decir, este es el lugar y la plataforma para yo hacer públicas mis inconformidades. Claro, tú nunca te imaginas que sentada en tu casa, dando gritos como una loca, vas a terminar haciendo noticias o vas a ser de interés para otra persona, porque al final era algo muy personal, era un problema muy individual al cual estaban sujetos un grupo de personas, pero que no tenían un alcance, digamos, nacional, por ejemplo. Sin embargo, a partir de ese día, mi vida de verdad cambió. Y cambió para bien y para mal. Por una parte, darme cuenta que había otras tantas mujeres que tenían mi misma manera de pensar, que tenían mis mismas inconformidades, que además querían romper definitivamente con el sistema, con decir, yo no quiero poner la política sucia que tú impartes por encima de los intereses de mi familia. Y eso era algo que a mí constantemente en mi casa me chocaba, porque en mi núcleo familiar había personas que estaban muy integradas al gobierno de Cuba y que constantemente me criticaban que yo fui paulatinamente desinteresándome y separándome. De hecho, después del 11 de julio, yo llegué al 11 de julio siendo directora de un área de una empresa estatal. Y cuando a mí me pidieron en mi trabajo que yo utilizara mis redes personales en un momento en el que Cuba no tenía internet, o sea, que ellos estaban conscientes que yo estaba utilizando VPN para poder tener acceso al internet, que utilizara mis redes personales, no las de la empresa, para hacer pública la propaganda estatal, yo dije no. O sea, ya se fue como mi punto de romper con él. Esto no está pensado para mí porque dejaría de ser honesta. Yo estoy consciente que las personas salieron a la calle porque no pueden más, porque no resisten más y no tienen tampoco por qué hacerlo. Además, yo estaba consciente de la manera que piensa mi generación, que es una generación que siente que no tiene deudas, que empieza a desprenderse de ese concepto, por ejemplo, que tienen mis padres, de, bueno, es que la revolución me ha dado tanto. No, mi generación no siente eso. Mi generación es la generación de no hay deudas y la función que debe tener cualquier Estado en el mundo realmente cumple un objetivo político, económico y social que ustedes no están cumpliendo y no tenemos deseo de continuar el circo. Ya yo había llegado a ese punto. Yo no había llegado de hacerlo público, de decir, voy. Pero ese año en mi casa con mis hijos me cambió, porque tuve mucho tiempo, y creo que es lo que le pasa realmente a las madres en Cuba, que Cuba todavía es una sociedad muy machista, y el rol de la madre casi siempre es la que ocupa el mayor tiempo en el hogar, con el niño, en las actividades de la escuela. Entonces yo tenía estos conflictos constantes de las carencias económicas a las que estaban sometidos mis hijos, los problemas sociales, el corte de la luz, la falta de agua, el hospital que no tiene recursos, el sufrimiento de mis niños, de verlos enfermarse, que no le preocupara a nadie, que no fuera de interés para nadie, el problema de la cocción de los alimentos, todo eso más los conflictos de que tienes niños, por ejemplo, en edad escolar, que van ya a un centro educativo y regresan a tu casa con un discurso que tú has oído toda tu vida, pero que ahora en boca de ellos te choca muchísimo más. Porque yo por lo menos espero educarlos y que crezcan siendo personas honestas. Y entonces empecé a tener todo aquel conflicto de que, mami, ayúdame con la tarea, y yo realmente a no querer decirle ni dos palabras. Y eso, en las redes, había un grupo de madres que constantemente, Madres Cubanas por un Mundo Mejor, constantemente estamos tratando de resolver los problemas de la cotidianidad de ser madre, ¿no? Y durante todo ese año yo me volví todavía, no, yo no voy a decir mejor madre, porque yo creo que eso es la escuela en la que tú siempre estás suspenso, pero sí me volví más empática con el dolor de mis niños y empecé a pensar, esta es la sociedad que yo quiero para mis hijos. Yo quiero que ellos crezcan aquí, yo quiero que no tengan sueños, yo quiero que elijan su carrera porque da más o menos dinero y no porque es realmente lo que ellos quieren estudiar. O yo tendré miedo si mañana ellos deciden decir la verdad y son reprimidos por decir la verdad. Y todo eso fue acumulándose a lo largo de ese año hasta el punto de sentarme delante de ese teléfono y hacer esa explosión de la que yo no tuve control, y que después, cuando yo empecé a ver la manera en la que trataron mis inconformidades, yo siempre digo, yo llegué a esto por error, por accidente,
porque yo definitivamente no pensaba que iba a pasar así. Es que hasta que no te pasa a ti, realmente no crees que te puede llegar a pasar. Tú dices, no, eso que te cuentan es ficticio, eso no pasa, es imposible que sea una maquinaria de tanto daño, de maldad, es que eso no tiene sentido. Yo me he dedicado toda mi vida, yo soy una buena estudiante, una buena trabajadora, seguramente el tratamiento conmigo va a ser diferente, y no es así. O sea, es un tratamiento psicológicamente estudiado, adaptado a la medida. Bueno, esta niña se volvió una líder por accidente, pero por medio de sus reclamos, otras mujeres se sumaron, otras mujeres, vamos a articular toda una maquinaria hasta destruirla moralmente, psicológicamente y económicamente. De hecho, ellos lo primero que hicieron fue difamarme. Me cortaron el internet para que no pudiera tener relación con otras madres. Ellos estaban conscientes que yo no tenía ninguna vinculación ni con otros opositores, ni con otros activistas. De hecho, no los conocía. Había personas que me mandaron en su momento mensajes que yo vine a recibir 2 meses después, cuando volví a tener internet. Y ellos, conscientes de eso, conscientes de que controlaban mis redes sociales, aún así comenzaron a construir un personaje que no existía, una persona que recibía fondos del extranjero, que lo estaba haciendo motivado, que es otro problema. Ellos han logrado que en la sociedad cubana el tema de dinero sea un demonio. Lo hace por dinero, o sea, casi todos lo hacen por dinero. Claro, después del 11 de julio y después del acceso a la tecnología, ya ese discurso comienza a quedar muy vacío, sobre todo en la generación que hoy es la fuerza laboral del país, que nacimos en la década del 90, tenemos otra manera de pensar. Ya les cuesta un poco más de trabajo fundamentarlo, porque hay contra qué contrastar. Sí, tú tienes todos los medios oficiales, pero yo tengo acceso a una información que yo elijo ver, que yo elijo saber y que después elijo comparar. De ahí salté al punto de no tengo dónde esconderme, porque yo sentí incluso con mis amigos que me llamaban y me decían, queremos ir a verte, y me decían, no vengas a mi casa. Porque yo no sabía lo que podía pasar, pero si ya me habían escrito un artículo en el Cuba Debate donde me estaban acusando de ser mercenaria, yo decía, bueno, esta gente lo que les falta para venir a llevarme detenida es nada, y no voy a tener cómo defenderme, porque todo el tiempo dentro de Cuba tú sientes que no tienes cómo defenderte y que nadie va a defenderte. Entonces, hubo un momento de una aparente calma, donde a la vez que estaban difamándome y criticándome y me tenían cercada y tenían puesto una patrulla y todo eso, en esa aparente calma deciden citarme para darme una satisfacción por mis reclamos puntuales del gas. Que además mi directa estaba llena de todo tipo de reclamos, pero ellos solo mencionaron ese que era el que afectaba a todos los vecinos. Vaya, también para limpiar un poco su imagen de que era que ellos no estaban desentendidos, que yo estaba hiperbolarizando la situación. Y cuando yo regreso a mi casa, comienzan a pasarme, durante ese año comenzó a pasarme todo tipo de situaciones extrañas. Desde personas que venían a la puerta de mi casa porque sentimos muchísima admiración por ti, pero como tú vas a la casa de un extraño, ¿en nombre de quién? ¿Por medio de quién? Hasta enfermedades que hoy todavía para mí son inexplicables dentro de mi familia. Enfermedades como que a los 3 días de haber hecho la directa, toda mi familia tenía COVID. Y nosotros no nos habíamos movido de la casa. O sea, eran personas las que venían a mi casa. Hasta que finalmente logran mover muchos hilos para que nadie me diera trabajo. O sea, ese fue el final de la asfixia, fue eso, que no puedan trabajar, que no puedan ni ella ni el esposo, que éramos el sustento realmente de la casa. Yo como traductora en ese momento tenía la posibilidad de trabajar sin estar vinculada al Estado ni a ninguna empresa estatal. Y ellos lograron cortar todas las vías hasta que una persona muy allegada decide sentarse conmigo, me cita, me dice, mira, la verdad es que no te puedo dar más trabajo porque está pasando esto. Yo sé que tú eres buena trabajadora, yo sé que necesitas el dinero, pero prefiero regalártelo que darte trabajo, porque me voy a meter en un problema serio. Entonces, esa manera que ellos tienen de enfrentarte, que a lo mejor tú ibas a hacer algo muy puntual, muy específico, un reclamo, pero esa manera torcida que tienen para poder derrumbarte delante de otros y que otros no sigan tu ejemplo, no se sumen, no se unan, eso fue cambiando mi manera de pensar hasta que bueno, ya se hicieron muy visibles,
mis reclamos empezaron a tomar otra naturaleza y comenzó la presión para que saliera de Cuba. Comenzaron a presionarme para que saliera de Cuba. Aún así, yo creo que no contaron con el hecho de que muchas mujeres se habían visto reflejadas en mí y no perdieron el vínculo conmigo en ningún momento. Yo te puedo decir que hoy, ahora mismo, con motivo de las manifestaciones en el oriente de Cuba, hubo personas que me escribieron por el privado para decirme, por ejemplo, danos ánimos, porque queremos escucharte, porque nos importa tu opinión, tú crees que estamos haciendo bien. Y no creo realmente que yo sea una persona que pueda orientar o guiar, porque todo ha sido muy prematuro, ¿no? Yo estoy a la par de ellos también aprendiendo. Pero a la vez creo que de alguna forma lo que me están diciendo es lo que te pasaba a ti nos pasa a nosotros. Y por medio de tu experiencia podemos aprender, corregir y continuar. Y te dice abiertamente que no quieren parar. O sea, no queremos detenernos aquí. Los reclamos han ido cambiando su naturaleza. Comienzan a comprender que no existe dentro del sistema que está preparado en el país solución a sus problemas. Y es que al final las guerras y los cambios en los países tienen fundamentos muy objetivos. El subconsciente se modifica por problemas que son objetivos y ya ellos están entendiendo que sus problemas no van a tener solución por medio de estas personas, por medio de estos demonios. Al punto que a la misma Johnson le dijeron, no queremos escuchar muela, o sea, no nos hables, que era algo que quizás hasta este momento en Cuba no pasaba con tanta frecuencia. Las personas dejaban que se les acercaran, que les explicaran. Ya hoy está en el punto de no vamos a permitir que nos sigas manipulando. Y tú sí ves que comienza a haber un cambio gracias a la tecnología, como cuando decía María, ves al presidente tener que sentarse, que bueno, sí, es un títere, es un puesto a dedo, es un sinvergüenza, nadie lo eligió, pero al final se vio en la obligación de tener que sentarse delante de Cuba y del mundo y tratar de dar una justificación para las cosas que están pasando, para la inconformidad manifiesta, abierta y que ya no tiene solo un plano en las redes sociales, que está en público y que además está consciente que no va a detenerse ahí. Yo soy de las personas que piensan que esto va a irnos dando una lección y un mecanismo de aprendizaje que va a llegar a un punto donde las personas no van a retornar. No digo no van a retornar a sus casas, pero no van a retornar a sentirse conformes y dejarse manipular. Quizás a lo mejor hoy les pongan la corriente y tengan que ir a su casa porque llevan un niño con 48 horas sin luz y están dando gritos, como me lo escribieron, pero sí creo que van a plantarse de una manera que es muy posible que ocurra una huelga general, un paro nacional, que tomen determinaciones fuertes como decir, no vamos a trabajar más, no vamos a mandar un niño a la escuela, vamos a romper con ustedes, no vamos a permitir que nos manipulen más. Y eso ya empieza a tomar la connotación de que realmente quieren cambios definitivos en el país. Y llena de muchísimo regocijo. Muchas gracias. Las mujeres hemos aplastado las mujeres. Hay muchas mujeres también. Hombre, no, es que es una suerte. Porque yo digo por experiencia que cuando las mujeres entran a luchar, son más valientes que los hombres. Y cuando son madres defendiendo a sus cachorros, no hay cazador que pueda con esa tigresa. Así que... No, yo lo que creo es que el problema es más profundo de lo que parece, ¿no? Dijiste un par de cosas y a Nelly lo voy a juntar con algo que dijo Nelly sobre la desmemoria. Y dijiste un par de cosas que me llaman mucho la atención, ¿no? Todos hemos sido buenos estudiantes, todos los que llegamos a la oposición, por un motivo o por otro, el detonante haya sido cualquiera que haya sido, todos en algún momento fuimos buenas. Bueno, somos buenas personas y estamos aquí porque somos buenas personas. Pero fuimos buenos estudiantes, fuimos buenos alumnos, éramos cumplidores porque creímos en algún momento que podíamos cambiar algo. Exacto. Lo que pasa es que nunca fuimos confiables, al menos en mi caso. A mí no me gusta hablar por generación. En mi caso, en el caso de algunos amigos, los más cercanos que tengo, y yo creo que el punto de giro en muchas de nuestras vidas fue ese.
Lo que cuando digo que el problema es más profundo es que antes de que dieras ese brinco, había mucha gente también haciendo eso, y la falta de información, la falta de interés también genera un nivel de apatía tremendo. Sí, claro, sí. Porque ahí están las damas de blanco. Yo no creo y no me atrevo a decir, no, estoy convencida que ninguna dama de blanco es una mercenaria. Ninguna. Es parte del discurso que además acostumbramos a repetir de manera inconsciente y que excluimos, cuando nos repetimos, excluimos a gente que viene de años haciendo su trabajo a duras penas. Estábamos hablando antes de entrar de cómo llegamos aquí. ¿Cómo llegamos? Después de tener salarios súper precarizados mientras nos están desacreditando constantemente, y hemos salido a fuerza de ayuda de terceras personas, dependiendo de terceras y cuartas personas. O sea que quizás un poco también, ya que estamos acá, un poco empezar a desmontar qué cosa es ser mercenario. ¿Qué cosa es? O sea, por lo que hemos vivido, y yo no solamente he vivido ese descrédito, ayer mismo me enteré que la dirección de mi casa está pública en las redes sociales. Entonces, o sea, todos fuimos buenos. Somos buenas personas justo porque hemos decidido decir, bueno, ya ni uno más, no les aguanto más, no les digo más, no les digo más la gracia, no soy parte de su sistema, pero en esta historia opositora, no me atrevo, yo no conozco a uno que sea mercenario, no conozco a uno que no haya sido bueno o que no haya hecho el intento por ser buen ciudadano. Ahora creo que somos mejores ciudadanos, ¿no? Claro, pero lo que me refería, y estoy segura que en algún momento quien lo ha pensado, no solo yo, es que uno nunca piensa que te va a pasar, aquí. Eso tiene que ver con las empatías también, con las empatías la falta de empatía que genera el régimen con respecto a todo el tiempo estar haciendo propaganda negativa hacia determinadas personas, hacia gente que se opone constantemente, hacia gente que está diciendo lo que tú estás haciendo está mal, no importa que yo tenga mejores condiciones de vida a lo mejor que otras personas que no la tienen. Claro. Y Anel el otro día me decía algo súper importante, y es que el activismo es eso, el activismo es resistencia. Es cuando todo el mundo está diciéndote que no, ¿para qué tú haces eso no te importa a ti? ¿Para qué tú hablas si fulano tiene todo lo mejor? Mira, me encanta lo que dijo, si al final, bueno, se arrepintió y te dieron comida nada más, y le dieron comida y se fueron para su casa. Bueno, esa gente salió a protestar, está en todo su derecho de hacerlo, ojalá que lo sigan haciendo, ojalá que lleguen al fondo de la cuestión, pero los activistas son los que nos quedamos diciendo, sí, hay que apoyarlos, hagan lo que hagan, digan lo que digan. Ya no son de todo más atrás. Sí, Ya no sé. Cuéntanos tú, Ricardo, tienes No, tanta mira. experiencia. Hablando un poco de experiencia, vamos a la historia. La primera manifestación que hubo contra el gobierno, pero que quiero hacer un análisis de la evolución de conciencia. La primera manifestación que hubo contra el gobierno fue en Cárdenas en el año 62. Que tuvo que intervenir incluso Fidel, dio un discurso conocido por las etcétera, que trajo como consecuencia lo que después se llamó la crisis de octubre, cuando él dijo tenemos estas armas y más, y eso provocó la labor de los Estados Unidos, fijarse en qué cosas de ese más. Después, la represión fue tal que se cambió. Esa era una época que la forma de combatir era la lucha armada. Lucha armada que venía de la enseñanza del 26 de julio, del 13 de marzo, del segundo frente de Cambrai. No era nada nuevo. Y más, los dirigentes de LNRP, de BNRR, eran organizaciones de lucha armada en la época, eran miembros del 26 de julio, incluso ministros del gobierno revolucionario, como en el caso del MRR. Entonces, esa era una época que hubo ese tipo de protesta social. Se acabó la lucha armada, se acabaron las protestas, pero después vino otro tipo de motivación, que era irse del país. Y después el famoso maleconazo del año 94. El objetivo era lanzarse a la calle porque prefiero que me caigan a palo, pero yo lo que quiero es irme del país. Salida del gobierno
desde el punto de vista de ellos, muy inteligente, que fue la salida por el marido, que fue un desprestigio político ante el mundo, pero bueno, era todo lo que tenían dentro de casa. Pero ya ha venido otra evolución. Ya con el 2021, ya había otra conciencia política, entre otras cosas, porque había muchos jóvenes intelectuales en el asunto. Por eso estamos la mitad aquí. Claro. Y la otra presa. Y la otra presa, claro. Y entonces vino esa lucha de manifestaciones, inconcebible en algunas épocas que yo viví. No por miedo, porque yo estuve de acuerdo con el periodismo independiente, que es lo que me tocó a mí, mi forma de luchar, no había otra. Y mucho menos había tecnología para eso, ¿no? Cuando era un papel y un teléfono, y ya. Entonces, ya se va tomando una conciencia mayor, porque yo he visto en las noticias que aparte del pan y corriente, hablan de libertad. Sí. Y eso es lo importante de la evolución ideológica de lo que se está haciendo. De los que salían a la calle en el año 62 con cazuela, pidiendo comida, punto. Ojalá lo hubiera ahora como nadie diría en aquella época, hasta pedir libertad. Ahora, ¿qué podemos y qué compromiso nos trae nosotros hoy para con estas organizaciones? Por supuesto que la vía idónea es la que ustedes manejan. Digo ustedes porque no sé mucho de computación, ustedes sí saben, de los medios estos actuales que son maravillosos y ojalá lo hubiéramos tenido nosotros. Es una vía de llegar hasta algunos sectores de la población, porque no todo el mundo tiene. La vía que teníamos nosotros era Radio Martín, y tampoco era muy abierta que digamos. Yo quise hacer una revista para pegarle el papel y miren dónde fui a parar, ¿no? Porque ellos lo que no quieren es que haya información. Es lo que yo siempre he llamado el SIDA social, que es que desde que eres niño te está inyectando la desinformación y el miedo. Y eso te va creciendo un policía interior por dentro. Entonces, justamente la información es un pilar que quita una pata a ese modo de represión. Y cuando ven que otros se atreven, por eso hay que mostrarlo constantemente, también una forma de neutralizar el miedo. Porque cuando yo neutralizo el miedo ajeno, se me quita el propio. Esos son dos pilares. Ahora, debemos estimular las manifestaciones que está habiendo actualmente en Cuba, cada cual piense como quiera. Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque yo creo que nunca, y llevo años en esto, ha estado el gobierno más en peligro, olvídate de Girón y todas esas cosas, nunca ha estado más en peligro el 21 de julio. Digo, el 11 de julio. Bueno, los viejos tenemos derecho a equivocarse. Que el 11 de julio. Eso fue lo que lo hizo tambalear. Pero lo importante del 11 de julio es que, como escribí los otros días, el 18 de este mes de marzo, que se cumplió 21 años de la primavera negra de nuestros arrestos, todavía seguían manifestaciones. O sea que la represión sencillamente ha sido inútil, porque nada para cuando un pueblo quiere cambiar su historia. Y esto lo demuestra la vida, la historia. Hay cosas que ahora claro ven muy normales, pero en mi época, que no te hagas muy jovencita, que en tu época también, nadie pensaba que se iba a acabar el campo socialista con su símbolo físico, la caída del muro de Berlín, sin que se disparara un tiro. Eso no lo pensaba nadie. Excepto un periodista británico que lo predijo en el 79. Y todo el mundo pensó que estaba loco. Nadie. Entonces, eso es un ejemplo que yo siempre pongo. A veces parece imposible. No, en la historia no hay nada imposible. Ahora, sí hay que apoyar. Y es muy difícil entrar en Cuba a no ser por la vía tecnológica. Ahora, yo estaba haciendo mucha insistencia en
Yotuel, porque la música es el arma perfecta. Bueno, porque somos cubanos. Todo el mundo baila menos yo, pero todos los cubanos bailan. Pero sí nos mueve, ¿no? Entonces yo quería hablar con él porque tengo una sugerencia de un estribillo para movilizar masa. Para movilizar masa. Sí, la palabra masa no es de los comunistas, es de la comunidad. Y entonces, ahora bien, va a haber una represión. Entonces, como tú decías, somos buenas personas, tú también. Entonces, si somos buenas personas, tenemos que ver cuál es nuestro compromiso moral, nuestra situación, qué podemos hacer cuando venga una represión contra eso que nosotros hemos empujado desde la comodidad del exilio. Porque mejor, peor que mejor, el exilio es un bálsamo, ¿eh? Que todos lo hemos pasado mal en nuestra tierra. Y entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos apoyar? ¿Cómo podemos ganarnos la opinión pública internacional? Yo a veces he hecho sugerencias, por poco me meten en un psiquiátrico, ¿no? Pero sí, hay que hacer acciones que no se pueden decir colectivamente, pero sí hay que organizarse para que llamar, cuando empieza la represión ya tienen lo previsto, para llamar la atención de la opinión pública, de los medios masivos. No con las cosas que siempre hacemos hasta ahora. La protesta, aquí, allá. Yo tengo la idea de lo de Navalny, pero esto está bien, pero no es todo. Hace falta cosas que tal. Para eso están las técnicas que yo creo que se le debe hacer llegar a la población, las técnicas de resistencia cívica, de GERD, por ejemplo. Se le refiere a explicar para que tengan mecanismos, sembrar ideas, pero nosotros a su vez tenemos que ser consecuentes con esas mismas técnicas en un país democrático, aunque no nos pase nada, que sí nos pasa, porque siempre hay sus mecanismos de presión, para apoyar, porque si no sería deshonesto de nuestra parte, empujar. Que tú tienes el problema y yo no. Yo estaba muy gustoso porque todos nosotros, el que más y el que menos, ha sido reprimido. Y si nos decidimos que nos reprimieran en Cuba, ¿por qué no vamos a transmitir esa rebelión al país? Pues tenemos que hacerlo, pero también comprometernos. ¿Qué vamos a hacer cuando venga la represión salvaje, que va a haberla, para que la opinión pública esté allí? Que el mundo vea lo que está ocurriendo, porque es lo único que ellos entienden. Cuando nosotros estábamos presos, fuimos los presos peor tratados al principio. Después, gracias a la presión internacional de las organizaciones de prensa, y esto se lo digo, no hizo falta que nos liberaran. Ya desde que empezaban esas gestiones, ya nosotros empezábamos a sentir mejorías. Y al final éramos casi presos vivos. Es verdad. Era un operación del marketing, es verdad. Al principio era horrible y después al final haciendo lo que no daba la gana. No nos poníamos uniformes, yo tenía la celda abierta, yo podía salir, yo estaba durmiendo, pero me abrieron la celda para cuando me intentara. Eran cosas que se permitían gracias a la solidaridad internacional. Claro, hay presos y presos. No es lo mismo un Ricardo González que un Ferrer. Ferrer ha sido un hombre que ha demostrado un coraje tremendo. Uno puede simpatizar o no con su idea, con esto, con lo otro, eso no importa. Ahora el adversario es uno, que es la dictadura. Los demás son buenos, ya votaremos el día de las elecciones libres. Pero a Ferrer hay que darle un apoyo porque lo quieren matar. Y eso es responsabilidad nuestra. Y la vía la tienen ustedes, que es con los medios de comunicación. Y eso hay que hacer constante campaña y llamar la atención sin parar.
porque lo quieren convertirlo en nuestro naval. Y mártires, mira, ya no sobran mártires ya. Desde el año 59 a hoy no sobran mártires. Muchachos que han muerto de hambre con 25 años, después de haber dado la vida por luchar contra la dictadura de Batista. No me acuerdo el día que murió, no me acuerdo el nombre, pero bueno. Mártires no sobran. Juzgados sobran. Presos ni hablar. Pero hay que defender a algunos. Por supuesto, no es el único Ferrer. Ferrer es un símbolo. Es un símbolo de un hombre con mucho coraje, que está en una situación muy precaria, que lo quieren triturar y no lo queremos como mártir. Por lo menos yo no quisiera un mártir. Y entonces creo que eso es lo que podemos hacer hoy o mañana. Muchas gracias. Hay un espacio para preguntas, lo pueden hacer ahora, pero cortico, porque ya tenemos otra mesa. No sé si alguien quiere hacer un comentario muy breve. Yo quería hacer una pregunta específicamente para María, porque independientemente de que la mesa es un privilegio, es importante decir que María, además de todo lo que ha presentado Yaneli, de lo que he hablado, María, que es escritora también, tuvo el privilegio también, por qué no decirlo, de estar, de conocer de cerca los momentos, estamos hablando años más, años menos, 2007, 8, 9, 10, etcétera, etcétera, que son los años en que el gobierno intenta de manera trapera, como siempre hace, ponerse al día de la lucha en las redes sociales. Son los años en que probablemente, yo creo que todavía Facebook no era un boom, pero existían los blogs, la llamada blogósfera, con Giovanni Sánchez como una de las principales figuras. Pero María en ese momento, yo sé que estuvo cerca de la gestación de la revista digital La Jiribilla, que devino otra cosa, pero en un momento fue un proyecto, ella estuvo vinculada, estuvieron vinculados dos escritores, etc. La pregunta puntualmente, porque he dado una vuelta, ¿tú pudieras establecer una comparación somera entre esos 2 años fundacionales en que empieza la primera arremetida grande del gobierno cubano desde las redes sociales, desde internet, contra el disenso, y la etapa que protagonizaste después con Justicia en CJ, incluso antes con Enrique, la campaña por la liberación de Luis Manuel en 2020, establece un paralelo ahí que nos puede ilustrar un poco? Bueno, La Jiribilla es un pasaje, un momento oscuro de mi vida. Bueno, es que todo el mundo tiene que empezar por algo, ¿no? Y yo no soy de formación periodística y, bueno, empecé vinculada a La Jiribilla, que fue justo la respuesta que sacó la dictadura para oponerse a Cuba Encuentro. Y ahí empecé yo a despuntar como persona no confiable. Desde la carrera, o sea, yo soy graduada de licenciatura en Español y Literatura, ya yo no era del grupo que ellos considerarían que podría ser ejemplar, por suerte, para enseñar la juventud, la UJC. Pero desde La Jiribilla empecé a no entender algunas cosas. De hecho, mi primer trabajo fue sobre racismo, o sea, fue una entrevista que le hice a Rodolfo Renzoli sobre el racismo y tuve que casi defenderlo como si fuera una tesis. Porque la revolución no podía permitirse que se hablara de racismo. Entonces, digamos, bueno, que salí bodada del lugar al cabo de 4 años casi alternando entre periodista y editora, porque justo no era confiable, o sea, lo que yo venía pensando que podía ser el periodismo, lo que yo quería que fuera el periodismo, no se ajustaba a las directrices de La Jiribilla. Allí tuve de colegas en ese momento, gente que después ha devenido en esbirros cibernéticos, gente que me reconoce perfectamente y que no me menciona, a menos no que me haya enterado yo, en foros públicos cuando atacan a los demás periodistas, pero sé que me conocen. Yo pienso que también que no me mencionen es otra manera de silenciarme, ¿no? Como me dijo un esbirro que me acosaba al principio de hacer periodismo independiente, que él se iba a encargar de que nadie me conociera. Y parece que la orden de no mencionarme se dio de ese momento. Entonces, yo pienso que contrario a lo que acaba de decir Ricardo ahora,
yo pienso que ahí sí hay luchas que pueden llevar paralelas. De hecho, la digitalidad nos permite tener varios canales de conversación. Perdone, yo no he criticado con No, nada. Yo me he apoyado. Yo estoy reclamando el apoyo en esos medios que no tuvimos nosotros. Es cierto, pero el punto al que me refiero es que se puede estar pidiendo a tiempo completo por José Daniel Ferrer, Sí. como lo hacemos todos, y a la misma vez hablar de los feminicidios y a la misma vez hablar del racismo, antes de llegar incluso a esta sociedad democrática que todos queremos. Porque creo que la digitalidad, la opción que nos está dando es empezar a construir un país, al menos desde lo digital. Y empezar a decir, bueno, estos son los puntos, estas son las agendas importantes que tenemos. No podemos dejar morir a nadie más, pero tampoco podemos dejar que se asesine una mujer más. Tampoco podemos dejar que sigan los negros, las personas negras en la calle siendo acosadas constantemente. Tampoco podemos dejar que haya presos considerados no políticos muriendo en las prisiones. Todo eso hay que visibilizarlo. Y la suerte que tiene la red, la internet, que además es una red que hace muy buena gala de su nombre, es que podemos hablar de todos los temas a la misma vez para cuando lleguemos a esa sociedad que queremos democrática, tener una agenda amplia. Mira, y rica. pero no quiero que se te en mis palabras. No, yo no te dije Si, eso si nada. la vida es un diamante, un brillante, es porque tiene más de 52 facetas. Cuando tiene una cúpula, en este momento hay que dar una prioridad, pero sin dejar de hablar de toda la problemática que tiene Cuba. No solamente el feminicidio, no solamente el racismo, que nosotros hablábamos de eso ya en nuestra revista de Cuba. Lo que pasa es que el papel, porque era lo que había con aquello. Es que las causas a la larga son las mismas, porque cuando tú estás hablando de feminicidio, de un Estado feminicida, y de la misma manera estás hablando de los presos políticos, ¿quién es el culpable de todo eso? ¿Dónde está la raíz del problema? El problema es que estamos en un Estado que no es un Estado democrático, que genera toda una serie de opresiones, que las oculta primero y que las profundiza después, y que además no permite que la sociedad civil la hable acerca de ellas. Por tanto, yo creo que la causa de todos los males está ahí. En la dictadura. Está en la dictadura y que Que luchamos. tiene muchas facetas Por de supuesto. represión y hay que combatir cada una. Que es como un, yo me imagino, ¿no? Es como un pulpo que toca, cada uno de los tentáculos es un tipo de opresión diferente, que genera un Estado que es un Estado realmente perverso y que lo que hace es precisamente eliminar cualquier posibilidad de libertad, un Estado que no permite ningún tipo de libertad. Y en ese sentido yo sí creo, coincido con María totalmente, que se pueden llevar todas esas luchas. Claro. Pero por supuesto todas esas luchas conducen, en mi opinión, a que hay que eliminar un mal que es el que las provoca. Es decir, que provoca todas esas opresiones, que es el sistema que está instalado ahí Sí, antidemocráticamente. y para cerrar la idea de Llopis, Sí, porque no hay que cerrar. para cerrar la pregunta de Llopis, o sea, haber trabajado en la jiribilla me permitió tener acceso a tecnología, por ejemplo, que una mujer negra pobre como yo no hubiese podido tener desde mi casa. Mira, eso también es algo que hay que, porque a veces venimos con un sentido de culpa y queremos ocultar nuestro pasado. De alguna manera todos hemos sido pioneros, es decir, pioneros por el comunismo, seremos como el Che, cosas más perversas. Es que no había otra opción. Es no había otra opción, esa era la manera, después de lo que vengo diciendo, es decir, que desde pequeños nos están ideologizados y la causa de todo eso es ese Estado comunista. Pero bueno, para cerrar, porque tenemos otra mesa, yo sí quería preguntarle por una cuestión de curiosidad más bien, pero también por empatía y porque unos años más joven que yo me veo reflejada de alguna manera el tipo que también fue madre que tuvo que exiliarse, ¿no? A mí fue muy difícil reinsertarme en este nuevo país, por toda una serie de cosas, no solamente porque emigré con 60 años, es decir, me exilié, me vi obligada a exiliarme con 50 años con un adolescente y dejar un hijo atrás en las manos del régimen, en la cual nunca me sentí, hasta que no tuve el grado acá, totalmente libre. Y todavía no me siento libre porque uno siempre deja, y eso es un dilema muy grande que se establece, sobre todo en las mujeres, pienso yo, ¿no? Que tenemos una serie de lazos que dejamos atrás y los cuales nos impide volvernos libres, volar en todo nuestro esplendor, que es lo que uno quisiera. Entonces, quisiera que un poco que nos compartiera, ¿no? ¿Cómo te han sido estos primeros tiempos? ¿Cómo ha sido
la Amelia en este nuevo espacio, ¿no? Esa Amelia que ha migrado con su familia, con 2 niños pequeños. Ha sido muy difícil. Emocionalmente ha sido bastante difícil. Primero, yo no quería salir de Cuba. Y yo sé que eso puede sonar ficticio a lo mejor, o increíble a lo mejor, pero yo soy una persona muy, muy, muy atada a mi familia. Y para mí mi familia no se limita a mi esposo y a mis hijos. Yo no tenía a nadie en este país, no tenía amigos, no tenía familia en este país. Mi única familia era mi esposo, que gracias a Dios era en el momento que pasaron todas las cosas que pasaron conmigo y que se recrudeció la represión. Mi esposo era ciudadano español y eso fue una vía de escape legal, porque hay personas que hacen activismo en Cuba que tienen que escapar a lo loco, lo estábamos hablando ahorita, sin recursos, sin un estatus legal, sin una vía, sin un gobierno extranjero que crea en ellos, sin nada. Yo no tuve esa mala suerte. Gracias a que mi esposo era ciudadano, yo pude llegar aquí de una manera legal. No le pedí ayuda a nadie, ni lo hice, por ejemplo, público, porque hasta cierto punto yo no me sentía, increíblemente dentro de Cuba, digna de ningún tipo de ayuda para salir de ahí, a pesar de lo que estaba pasando, a pesar de lo mal que me sentía, porque yo decía, es que esto no es suficiente, es que yo no hice nada, realmente yo no hice nada. Yo hice públicas mis problemas y un grupo de personas los abrazaron como suyos y me defendieron a capa y espada. O sea, yo le debo más a las personas que ellos a mí, aunque mucha gente me dé las gracias porque dije lo que ellos pensaban y tal. No, yo realmente tengo que agradecerle porque yo me sentí que fueron mi escudo en un momento en el que nadie podía defenderme. Pero cuando yo llegué aquí, ya con una presión de que tenía que salir, de que no me podía quedar, de que no iba a poder volver a trabajar, de que la vida de mis hijos no iba a ser nunca más normal, de que iban a estar señalados, de que mis padres salían y entraban de los hospitales constantemente porque tenían miedo por mi seguridad, que estoy a 8.000 kilómetros de La Habana y aún así todos los días me escriben y me dicen no salgas sola porque te puede pasar algo. O sea, ese nivel de temor llegan a tener. Cuando yo llegué aquí yo me derrumbé. O sea, fue un montón de emociones. Yo recuerdo que la primera entrevista que me hizo Jean Padrón me la hizo a muy pocos días de haber llegado y yo no pensé empezar a llorar, pero es que tuve que empezar a llorar porque cuando yo me di cuenta de lo lejos que yo estaba de mi casa, yo todos los días abro los ojos, 4 meses más tarde y estoy a 8.000 kilómetros de mi casa. Eso es lo primero que yo pienso. Yo no me siento que estoy en mi casa. O sea, yo no me conformo con la idea de que en Cuba no haya cambio porque yo no me veo el resto de mi vida fuera de Cuba. Lejos de mi abuela que tiene 94 años y nunca va a poder venir. De mi mamá y mi papá que sienten orgullo de que yo soy una persona sincera y que continúe actuando con honestidad con mis principios, pero que aún así no dejo de pensar que pueden hacerle horrores dentro de Cuba. O sea, mi esposo decía, hoy por la mañana nosotros conversando, y me decía, es que tú sientes que tus padres están secuestrados. Y le decía, sí, los cubanos que estamos afuera sentimos que nuestros familiares adentro están secuestrados, que son una moneda de cambio, que posiblemente nos mordacen. O sea, tienes que llenarte del valor de decir, bueno, yo quiero hacer esto realmente. Yo quiero, porque si les hacen algo allá adentro, mi cargo de conciencia, ¿cómo va a quedar? Aún así, digo, bueno, yo tengo una responsabilidad con las personas que me han apoyado y que me escriben todos los días para decirme, para contarme, para pedirme ayuda, para que les oriente, cuando a veces ni yo misma puedo orientarme, que todavía estoy aprendiendo, que sencillamente no puedo desvincularme, pero sí me da temor, sí me genera ansiedad, sí me genera preocupación. Y luego llegar a un país extraño, que por más que compartamos elementos culturales, no es tu país. Pensar que a lo mejor como profesional nunca más voy a volver a hacer lo que yo era, que como yo podía decir, bueno, yo soy una traductora, bueno, yo aquí voy a hacer lo que tenga que hacer para alimentar a mi familia, sea limpiar una ventana, y lo hago con muchísimo orgullo, pero no dejo de reconocer que mis ambiciones se quedaron un poco aplastadas, por decir la verdad. O sea, no voy a poder sentirme plena por decir la verdad. Voy a estar lejos de mi familia por decir la verdad. No voy a poder ser la profesional que yo era por decir la verdad. Y además está el aquello del miedo al fracaso, de que a lo mejor alejé a los niños de las personas que más ellos querían después de sus padres, con el temor de que les hicieran bullying, porque estás pensando que bueno, son niños que vienen de América Latina, que quizás acá
no ha pasado, pero tenía ese temor también. Fueron muchos los temores, muchísimos. Y además, mira, estar lejos de casa, esto es como estar preso pero fuera de la reja. Porque muchas veces, de sentir que necesito a mi mamá para un consejo sano, para pasarme la mano, para ser mis hijos enfermos y no tener un poco para dónde girarme, desconocer, moverte en una ciudad nueva, no conocer, no saberte, es demasiado. Es empezar a vivir de cero y sin la ayuda, por lo menos en mi caso, de mis padres. Aprender de cero. Y honestamente te digo, yo es que no me conformo. Yo agradezco la oportunidad que se me dio, porque yo estoy consciente que comparado con otras personas, ahorita decíamos que había una muchacha que por un post estaba presa, ¿no? Zulmira, o sea, pensar que a mí no me pasó, yo estoy sumamente agradecida. Yo estoy sumamente agradecida. Además, creo que el punto de inflexión para que a mí no me pasara fue el respaldo mediático que tuve. Si no me hubiera pasado, o sea, eventualmente me hubiera pasado. Pero, aún así, no puedo sentirme conforme, además tampoco puedo sentirme conforme de saber que en mi país hay personas que están pasando un nivel de precariedad enorme y sencillamente decir, bueno, me voy a desentender y vamos a dejarle la isla a un montón de mediocres, de incompetentes, de oportunistas, de malos seres humanos contra una masividad de personas que merita ser feliz, que merece tener la oportunidad de ser feliz. Es que no puede haber conformidad en eso. O sea, no puede haber sosiego tampoco en eso. En fin. Muy bien. Bueno, un aplauso.